Ignorar este choque de percepciones es repetir viejos prejuicios y perder la oportunidad de entender lo que realmente está en juego en la política africana de hoy. ¿Por qué tantos africanos consideran a Rusia un aliado mientras Occidente la teme? La respuesta desafía lo que crees saber sobre la historia y sobre quiénes fueron los verdaderos verdugos del continente africano. Para millones de africanos, Rusia no participó en esos crímenes. Por eso, cuando líderes como Ibrahim Traoré de Burkina Faso buscan nuevas alianzas, muchos lo ven como un gesto de dignidad y soberanía, no de sumisión a un enemigo. En Europa y América, acercarse a Moscú se percibe casi como traición. Pero en África, la memoria apunta a otros culpables. Fueron los imperios occidentales quienes colonizaron, esclavizaron y saquearon el continente durante siglos, dejando cicatrices profundas. Para conocer el origen de esta visión alternativa, hay que mirar la historia que Occidente suele omitir. Todo comienza mucho antes de los titulares recientes, en una época marcada por invasiones y resistencia, donde nacieron las heridas y lealtades que aún definen a África. Más de 12 millones de africanos fueron vendidos como esclavos. Millones más murieron por la brutalidad colonial, dejando culturas devastadas y sociedades rotas. Esa herida sigue doliendo hoy. La verdadera historia africana fue silenciada o distorsionada durante siglos. Europa Occidental y América lideraron la colonización, la esclavitud y el saqueo del continente. Rusia, en cambio, no participó en estos crímenes históricos. En la Conferencia de Berlín, a finales del siglo XIX, potencias occidentales se repartieron África sin consultar a los africanos. Trazaron fronteras arbitrarias, despojaron recursos y destruyeron autonomías, mientras Rusia permanecía al margen. Occidente saqueó diamantes, oro y petróleo, dejando pobreza y dependencia. Rusia no dejó tales cicatrices en la memoria africana. Para líderes como Ibrahim Traoré, el pasado no es solo recuerdo, es la raíz de su lucha actual. Negar estos hechos perpetúa desigualdad y resentimiento. Reconocer la verdad histórica es clave para entender las decisiones africanas de hoy. Este pasado explica por qué la percepción de Rusia en África difiere tanto de la visión que promueve Occidente. Para muchos africanos, la búsqueda de nuevas alianzas no es solo política, es memoria y reivindicación. Traoré, joven presidente de Burkina Faso, desafía la injerencia occidental y apuesta por la soberanía nacional. Para él, la independencia africana no es un ideal vacío, sino la única respuesta posible tras siglos de colonización y saqueo de Europa y América del Norte. Moscú ofrece entrenamiento militar, armamento y apoyo diplomático a países como Burkina Faso, acosados por terrorismo e inestabilidad. Para muchos africanos, cooperar con Rusia es pragmatismo y supervivencia, no traición a la historia. Hoy, varias naciones africanas buscan aliados fuera del círculo de antiguas potencias coloniales. No es simple rivalidad ideológica, sino urgencia, evitar repetir viejos errores. Por eso, Rusia entra en escena, sin el peso de un pasado colonialista en África. Desde Occidente, llueven acusaciones de manipulación, pero en África, muchos ven esto como hipocresía. Europa y América, durante más de 4 siglos, explotaron recursos y destruyeron culturas. Negar a África el derecho de elegir sus alianzas perpetúa el neocolonialismo y debilita una soberanía arduamente conquistada. La memoria histórica marca los límites de la confianza y la dignidad. Las decisiones africanas de hoy están reconfigurando el tablero global, y Occidente apenas empieza a percibirlo. Pero, ¿qué riesgos implica esta nueva alianza para África y para el equilibrio global? Las tensiones no solo son externas. Dentro del continente, las decisiones de Traoré despiertan dudas y divisiones. En el continente, la presencia rusa desafía el dominio histórico de Europa Occidental y América. Moscú ofrece a gobiernos africanos algo más que palabras: respaldo militar, formación y apoyo diplomático. El equilibrio de poder que Occidente consideraba inamovible durante décadas, ahora se tambalea. Para los líderes africanos, acercarse a Rusia no significa sumisión ni ruptura total con Occidente. Buscan alternativas, autonomía y margen de maniobra.
Se trata de elegir, no de cambiar una dependencia por otra. La narrativa occidental, que aún se proclama salvadora de África, pierde fuerza ante una generación africana que exige voz propia. Millones ven esta búsqueda de independencia como respuesta natural a siglos de explotación. El continente ya no acepta lecciones morales de quienes lo saquearon y dividieron. Este cambio puede transformar flujos de poder y recursos a escala mundial. África, al diversificar alianzas, podría inclinar la balanza global, influir en mercados estratégicos y redefinir la geopolítica internacional. Occidente empieza a notar que su influencia ya no es incuestionable. Si Occidente ignora este cambio profundo, arriesga perder relevancia y credibilidad. África podría consolidar nuevas alianzas capaces de transformar el orden global. ¿Qué piensan realmente los africanos de la influencia rusa? Para entenderlo, hay que escuchar sus propias voces y recordar la historia que los marcó. El pasado pesa. La visión africana sobre Occidente sigue marcada por el saqueo, la esclavitud y el colonialismo. No hay olvido, sino memoria activa. Por eso, la reacción africana ante Rusia o Europa nunca será igual a la de París o Washington. África tiene derecho a elegir alianzas sin someterse a dobles estándares morales. Es injusto exigirle pureza cuando sus antiguos colonizadores rara vez han hecho autocrítica ni reparado sus errores. Durante siglos, Occidente impuso su relato, minimizando sus propios crímenes y amplificando los de sus rivales. Los libros escolares europeos y americanos apenas mencionan la esclavitud, la colonización o el saqueo. Casi nunca asumen el daño causado. Ignorar la historia solo fortalece a quienes ya detentan el poder. No hay dominio global sin memoria colectiva. Cada alianza responde a heridas y lecciones del pasado. Olvidar esto es negar por qué África hoy exige decidir su destino. El primer paso hacia alianzas justas es reconocer las heridas históricas. Si Occidente no asume su pasado, seguirá perdiendo legitimidad ante quienes recuerdan quién fue el verdadero opresor. Aceptar narrativas únicas perpetúa divisiones y bloquea la cooperación global, garantizando que la historia se repita en favor del poder de siempre. Por eso, cuando líderes africanos buscan nuevas alianzas, no es solo por ideología, sino porque la memoria histórica pesa más que cualquier narrativa importada. El pasado nunca está tan lejos como algunos quieren creer. Es hora de cuestionar y transformar. Si aceptamos la historia sin preguntar, otros seguirán moldeando nuestra visión y decidiendo el rumbo de África y del mundo. La pasividad perpetúa el dominio de quienes, durante siglos, colonizaron y explotaron, mientras silencian voces africanas y reescriben el pasado según sus intereses. No permitas que siempre sean los mismos quienes narran la historia. Pregunta, busca otras perspectivas y toma parte. El cambio comienza cuando decides involucrarte. Entender el contexto histórico no es solo un deber académico. Es un acto de resistencia y una forma de exigir respeto para que cada pueblo elija su camino sin imposiciones disfrazadas de moralidad. El diálogo global necesita mentes críticas, capaces de desmontar mitos y reconocer que el temor a Rusia en África tiene raíces mucho más profundas que las versiones occidentales.